Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenido a otro tiempo más de Aprendiendo de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades, mis amigos. El por qué muchas personas están pasando esto. Para eso, mis hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en Isaías 45, 6 y 7. Dice así: para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. En primer lugar, el Señor hoy día nos está diciendo que no hay más autoridad en el mundo que Dios. Él es la máxima autoridad. Nada se mueve en este mundo si no es con el permiso de Dios. Él es la máxima autoridad. Aquí no entran ni santos, ni discípulos, nada. La máxima autoridad es Dios. Mis hermanos, en Lamentaciones 3:37 al 39 dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. El Señor nos hace tres preguntas aquí, mis hermanos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta el hombre en su pecado. ¿Por qué nos hace estas tres preguntas, mis hermanos? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién en el mundo puede decir que acontezca algo que el Señor no lo haya permitido? Nadie puede decir eso, porque todo lo que sucede en el mundo es porque Dios así lo dispone, así lo permite, mis hermanos. La segunda pregunta dice: ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Muchos dicen que Dios no es malo, que Dios no castiga, mis hermanos. Dios aquí nos está demostrando con su palabra que Él puede dictar cosas buenas y cosas malas para las personas. Pero ¿por qué la palabra dice eso, mis hermanos? Nosotros como padres, cuando nuestros hijos se portan mal, nosotros a nuestros hijos les infligimos un castigo. Y eso a nosotros no nos hace malos padres. Eso a nosotros nos da a una autoridad hacia nuestros hijos para conducirlos por un camino correcto. Es exactamente lo que hace Dios. Dios muchas veces dispone cosas para castigar a sus hijos, pero no es con la intención de que se pierdan, es más bien de que se recuperen. Y hoy día nos va, mediante su palabra, el Señor a explicarnos esto, mis hermanos, porque muchos dicen que Dios no castiga. Pero hoy día vamos a ver qué dice el Señor mediante su palabra sobre estas palabras que dice el hombre. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué dice no se lamente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Porque muchas personas les acontece algún accidente, por poner por ejemplo, se cayeron de su bicicleta, se cayeron de su motocicleta, y dice, no, es que justo se atravesó una persona, se atravesó o tuvo algún desperfecto en la moto y por eso se cayó. Va pasando una persona por la calle y sufre un aparatoso accidente o sucede. Lo primero que hace el hombre es lamentarse y dice, pobrecito, mire que si hubiera estado si ese bache lo hubieran arreglado, no se hubiera accidentado. Y el hombre y la persona que acontece eso, sabe en ciencia cierta en su corazón por qué le acontece eso. Entonces el Señor dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Mejor póngase a analizar por qué le aconteció eso. Quizás venía discutiendo de su casa con su esposa, quizás le venía alzando la mano, quizás venía de un lugar que no debía. El Señor dice su palabra así, mis hermanos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Esa persona más bien debe ponerse a pensar, si el Señor le da la oportunidad, póngase a analizar qué está mal en su vida para que le haya acontecido eso. Así dice la palabra, mis hermanos. Eso es duro, pero así dice. En Job 5, 17 y 18 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Pero una persona común no va a decir, ¿cómo va a ser bienaventurado que el Señor me castigue? ¿Cómo va a ser bueno que el Señor me castigue? Eso está mal. No, mis hermanos, bienaventurado. Si el Señor te ha castigado, bienaventurado, gloria a Dios. Porque no a todos les ha dado esa oportunidad. Si a ti te ha llegado un castigo, gloria a Dios, glorifícalo al Señor. Porque a otros no les ha dado esa oportunidad que te está dando a ti. Hay otros que en este momento están falleciendo en un accidente terrible. Están siendo aplastados por un camión, quién sabe, alguna cosa mala, pero Dios a todos no les da esa oportunidad. Por eso dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por lo tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Gloria a Dios, Señor, tú me has castigado de esa forma. Gloria a Dios, Señor, porque no me has castigado de otra manera. Por eso dice Job así, mis hermanos: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y aquí va la fórmula, mis hermanos. Dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Dios es el que te pone la enfermedad, permite la enfermedad, y Dios mismo es el que te puede sanar. Pero tienes que buscarlo a Él. En Juan 5, 13 y 14 dice, aquí vamos a ver, mis hermanos, las causas de las enfermedades. Dice: el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Mis hermanos, en este pasaje de la Biblia, el Señor Jesús se topó con una persona que tenía una enfermedad, pero esta persona no se dio cuenta quién lo había sanado, porque él, cuando regresó a mirar, ya Jesús se había apartado de la gente. Pero Jesús nunca te deja con la incógnita. Jesús lo encontró después, pero no lo encontró en cualquier lugar, mis hermanos, lo encontró en el templo. Lo encontró en el templo, y ahí el Señor le revela el por qué ha sido sanado. Mis hermanos, si el Señor te da la sanidad, el Señor te va a revelar al oído las cosas que quiere que tú hagas en la iglesia. El Señor no te sana para que te vayas al mundo, el Señor te sana es para que vayas a glorificar, vayas a escuchar su palabra. Por eso dice, mis hermanos, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente. Pero mire, mis hermanos, después le halló Jesús en el templo, lo encontró en la iglesia. Y él le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Mis hermanos, lo que te enferma, una de las causas, es el pecado. En Proverbios 29, 25 dice, otra causa, mis hermanos: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Por qué dice esto, mis hermanos? El temor del hombre pondrá lazo, porque muchas personas, el médico le ha decretado que tal vez no puede comer circunstancias o tales cosas. Y ese temor, esa persona, cuando alguien le invita a comer algo que el médico le ha prohibido, ese temor lo tiene en el corazón. Y cuando esta persona le invita a comer, o quién sabe, algún decreto médico que lo tiene a él enlazado, y ese temor lo tiene en el corazón, y eso es lo que le tiene enfermo. Una persona le invita a comer algo, y al ratito, como tiene ese temor en el corazón, al rato le llega el dolor. Y ahí comienza: en verdad, es que yo sabía que no podía comer tales cosas, yo sabía que no debía hacer eso, y por eso es que me vino la enfermedad, porque está lleno de temor. Por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos, mis hermanos, si hay algo que el médico me ha dicho, me rijo la palabra dice que nada nos hará daño. Comienzo a orar: Señor, bendice estos alimentos, y le doy gracias. Ahí los alimentos son bendecidos, y nada nos hará daño. En Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Tus palabras también te enferman. Cuando muchas personas dicen: no salgas por ahí porque te van a robar, y Pablo acontece, esas palabras que usted dijo, esas palabras las tienen enlazadas. Yo no puedo salir al ambiente cuando está lloviendo porque enseguidita me da gripe, y te da, porque justamente lo que tú declaras, eso es lo que te enferma. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Tus propias palabras son las que acarrean esa maldición, mis hermanos. En Juan 9, del 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos que andaban con Jesús ya sabían que las enfermedades eran por el pecado. Entonces pasaron por aquel lugar y Jesús vio a este ciego de nacimiento. Y Jesús lo quedó viendo, porque ni siquiera los discípulos. Jesús se quedó plantado y quedó viendo al ciego de nacimiento, como quien diciéndole a los discípulos: pregúntenme. Entonces los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Entonces, miren, mis hermanos, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quizás tu enfermedad no sea por el pecado, mi hermano. Quizás es porque Dios también quiere mostrar su poder en ti. Hay personas que se han hecho un sinnúmero de exámenes
con los médicos y no le encuentran la enfermedad. Eso es un llamado de Dios. Entrégate a Cristo, busca una iglesia, busca un buen pastorado y vas a ver que el Señor te sana esa enfermedad. Es solamente un llamado. Esta clase de enfermedades también hay, mis hermanos, que se hacen exámenes, no encuentran el médico ninguna razón por la cual está padeciendo eso. Ese es simplemente un llamado. Por eso dijo el Señor, no es que pecó ni sus padres, simplemente quiero que conozca el poder de Dios en él. Quizás ese sea tu problema, mi hermano. Quizás el médico no te encuentra la enfermedad. Simplemente te está diciendo Dios, acércate que quiero yo sanarte. En Lucas 13:11 dice, y había allí una mujer que de hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Mis hermanos, aquí nos está mostrando el Señor que la enfermedad es un espíritu. La enfermedad es un espíritu. Y el ser humano le acarrea pastillas. Ese espíritu que está dentro de la persona toma pastillas a las 6, 8 horas. Otra vez comienza a molestar ese espíritu y se le manda otra pastilla. Pero el Señor nos enseñó cómo nosotros debemos sacar ese espíritu para que ya no atormente nuestra carne. En el 16, mis hermanos, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, esta mujer estaba atada por un espíritu de Satanás. La enfermedad es un espíritu de Satanás. Pero mis hermanos, en el 2 el Señor nos da un ejemplo de cómo se hace. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Usó la palabra, mis hermanos. Y el Señor nos dijo, ejemplos he dado, lo que yo he hecho, ustedes también hacen. Para nosotros poder liberar a una persona que esté enferma, necesitamos usar la palabra. Necesita la persona entender la palabra, reconocer por qué está enferma, pero darle oídos a Dios más que al hombre. Entonces, el Señor no necesitó más que decir la palabra. Y el Señor nos dijo, ejemplos he dado, para lo que yo he hecho, también ustedes hacen. Y es justamente lo que estamos haciendo, mis hermanos, dando palabra para que reciba sanidad. En Segunda de Crónicas, mis hermanos, 16, del 12 al 13, porque muchos dirán, pero sí, pero ¿y los médicos? Veamos lo que nos dice sobre los médicos, mis hermanos. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. En vez de buscar a Dios, este varón prefirió buscar a los médicos. En vez de enderezar su vida, en vez de entregar su vida, en vez de cambiar todo lo que tenga que cambiar para agradar a Dios, prefirió solamente buscar a los médicos. Y así hay muchos, mis hermanos. Prefieren buscar a médicos, pero no cambiar su vida. Yo no quiero dejar de tomar, yo no quiero dejar de pecar, yo no quiero dejar de mentir, yo no quiero dejar de robar, yo solamente quiero sanidad. Así que yo no me voy a ir a una iglesia, yo para eso me voy al mejor médico. Y eso es lo que justamente el Señor nos está mostrando hoy día. Primeramente nosotros tenemos que buscar a Dios, porque en Él está la sanidad, en Él está la salvación. Pero muchos, como Asa, prefieren buscar a los médicos y no a Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Porque si te está aconteciendo algo de esto, gloria a Dios, porque el Señor te está dando una oportunidad. Pero no hagas como Asa, que prefirió buscar a los médicos y no a Dios. Busca a Dios, y Dios es el que te va a sanar tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Se va a ir con Él. ¿Qué hacer? Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No el pastor, el Señor. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Esa es la condición que el Señor quiere. Si tú estás enfermo, llama a un anciano, llama a un pastor, que te unja con aceite y haga la oración de fe, que entregues tu alma, que entregues tu corazón, tu vida a Jesús, y el Señor te levantará, te sanará. No hagas como Asa. Asa solamente puso su mirada en los médicos. Pon la mirada en Cristo primeramente, y Él hará el resto. En Éxodo 15, 26 hay una promesa. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es una promesa de Dios. No es promesa del hombre, es una promesa de Dios.
Por eso es que los que creemos a Dios, creemos en su finita misericordia, no andamos buscando médicos, buscamos a Él, porque Él es el médico de médicos. Mis hermanos, cuidado, cuando el Señor ya te dé la sanidad, ya te libre, te levante. Hay una nota, mis hermanos, que nos dice así, en Mateo 12, del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Cuando ese espíritu inmundo sale de tu cuerpo, dice que anda por lugares secos buscando otro cuerpo y no halla. Dice, volveré a la casa de donde salí, porque a tu cuerpo lo tiene como casa. Cuando ese espíritu sale de tu cuerpo, andará buscando otro y dice, voy a regresar. Y cuando regresa, dice que la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué significa eso? Que la persona quedó sana, pero no se congregó, ya no ora, la encuentra solamente bien vestidita, su casa vacía porque no está llena del Espíritu Santo. El espíritu inmundo regresa y lo encuentra bien vestidito, pero sanito, contento, pero vacío por dentro, porque ya no buscó a Dios, solamente lo buscó en el momento de la enfermedad. Ya no le dedicó su vida, ya no escucha alabanza, sigue tomando, sigue haciendo las cosas del mundo. Entonces ese espíritu dice que regresa. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Entonces, mis hermanos, si buscas la sanidad de Dios, la vas a encontrar de corazón si lo haces. Pero si te apartas, acontecerá cosas peores. Por eso dijo el Señor a la persona que la sanó, le hizo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Ya decía el Señor, yo te voy a sanar, pero si no te sigues congregando, no me sigues buscando, te va a venir algo peor. Ya no va a ser solamente una enfermedad, quizás algo peor. Mis hermanos, que este tiempo haya caído en buena tierra y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que Dios te bendiga.